Queridas, queridos, y vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo, texto del 2010, texto por el filósofo francés Michel Onfray. Ahorita les soy sincero, quiero mostrarles una investigación que hice, obviamente una investigación con ChatGPT, pero no era eso, era esto de acá. Es que miren, voy a regresarme un poquito en el texto, leer con ustedes una frase de Michel Onfray que compartí el video pasado, y es que me llama mucho la atención. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En consecuencia, Freud se procura el famoso polvo. Está hablando de la cocaína. Ajá. Sigmund Freud, durante un tiempo en su formación como médico, consume cocaína, pero dice Michel Onfray, estoy en la página, bueno, en la posición, según mi archivo de Kindle, Amazon Kindle. 3198. No sé realmente qué página sea, pero sé que es el capítulo 16, La Corte de los Milagros Freudianos. Ajá. Y entonces dice Michel Onfray, esto ya lo leímos, pero vamos a retomarlo y es solo un poquito, una porción breve del texto. En consecuencia, Freud se procura el famoso polvo, lo prueba y comienza a consumirlo con frecuencia y regularidad. Estamos en 1884, 16 años antes de la interpretación de los sueños, 16 años eh, antes del nacimiento del psicoanálisis, pero Onfray quiere que pongamos atención en esto. 1884, pero aún 10 años después, el 12 de junio de 1895, para ser precisos, escribirá a su amigo Wilhelm Fliess, entre comillas, necesito mucha cocaína. Ajá. Es decir, al menos un decenio de adicción, al menos. Por supuesto, algo que nos tiene acostumbrados Michel Onfray es decir cosas sin decirlas. Ajá. Aquí, básicamente, acusa a Freud de ser un adicto a la cocaína. 10 años, dice al menos. ¿Por qué no pensar en mucho más? Pero justo con esa duda, fui con GPT. Pueden ustedes copié la respuesta de GPT, chat GPT. Ajá. ¿Existe evidencia de que Freud sostuvo la adicción a la cocaína durante toda su vida? Fui GPT. Ajá. No, no hay evidencia. Ajá. Sin embargo, lo que sí sabemos, todos los que tenemos familiaridad con el psicoanálisis, con Sigmund Freud, es que consumió tabaco toda su vida. Ajá. Por el consumo de tabaco, Sigmund Freud desarrolla un cáncer de mandíbula que al final lo lleva a la eutanasia. A Sigmund Freud. Freud le pide a su médico, por favor, detén mi dolor, ya no quiero seguir con esto. eh, Ayúdame. Ajá. Pero efectivamente el doctor de Sigmund Freud, no tengo el dato del nombre del doctor de Sigmund Freud, lo inyecta y Freud muere plácidamente en su cama. Ajá. Pero eh, al menos GPT sugiere o se estima que alrededor de 1900, aproximadamente por la creación, la publicación de la interpretación de los sueños y por lo tanto eh, la publicidad, la generalidad del psicoanálisis, digamos, una primera aparición del psicoanálisis, al parecer marca el fin del consumo de Sigmund Freud de cocaína. Pero me quedé pensando en esta famosa carta, ¿no? Ahorita están viendo
la respuesta de ChatGPT, no la voy a leer toda, ajá, simplemente hacer el comentario. Ujú. Eh, para el momento en el cual Sigmund Freud prueba la cocaína y podemos decirlo, consume la cocaína es de venta libre, no es una sustancia prohibida, que ahorita podemos hacer la prueba. No sé si con GPT, tengo por acá GPT. eh, Vamos a GPT. A ver, a ver, a ver. Tengo algunas conversaciones aquí con GPT. Vamos, voy a ampliar GPT. Vamos a preguntar, ¿cuándo la cocaína empieza a ser una sustancia prohibida? Ah, creo que me he equivocado. A ver, ¿cuándo la cocaína empieza a ser ilegal? Cocaína, dice ChatGPT, antes de 1900. Era totalmente legal. Es decir, Sigmund Freud no contribuyó para, digámoslo así, difundir una sustancia peligrosa. Ajá. En su tiempo, digamos, tanto él la usó como, incluso lo vimos en el video pasado de Freud, el crepúsculo de un ídolo, la cocaína formaba parte de la fórmula de la Coca-Cola. Ajá. Sin embargo, por supuesto, y eso es algo muy curioso, razón por la cual también tengo abierta esta otra ventana acerca de las falacias argumentativas. Quiero mostrarles un libro de mi biblioteca, El caso Freud, Histeria y cocaína, de Hans Israels. No solo Michel Onfray, queridas y queridos, sino muchos críticos, no solo Hans Israel, muchos. Es lo que me llama mucho la atención. Dicen, no, no, cocainómano, cocainómano, y por eso, malo, 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 tache Freud. ¿Por qué? ¿Por qué? Como si, por ejemplo, a partir de estas investigaciones, ¿no? A ver, un segundito, un segundito. Es este de acá. ChatGPT nos dice que hasta antes de 1900 la cocaína era legal, totalmente legal. Podía distribuirse, podía comprarse libremente. Hasta 1914, cierta presión legal. Ciertas leyes son fundadas a partir de casos. Ajá. Pero miren, no es sino hasta 1961, Freud llevaba muerto casi 30 años, cuando la prohibición mundial hacia la cocaína se hace efectiva. Pero, aún así, aun cuando la cocaína se distribuía como al día de hoy se distribuye el café, se señala y se sigue señalando a Sigmund Freud como un cocainómano, a pesar de que no hay evidencia de que la cocaína haya influido en gran parte de su obra. Ajá. Por supuesto, podría ser que algunos datos, digamos, de esta investigación de acá, algunos datos acerca del uso de Freud de la cocaína puedan variar, pero hay algo fascinante en lo que respecta, digámoslo así, al respecto de la construcción de la ciencia. De alguna forma, y más o menos podría yo
citar a un Frey, se busca hacer de los científicos santos. Ajá. Sigmund Freud nunca quiso ser un santo. Si hay gente que, digámoslo así, lo santifica, va en contra de la voluntad de la misma persona. Pero es algo también, queridas y queridos, natural. Es algo a lo que deberíamos estar acostumbrados. Es algo que indica el mismo inicio del pensamiento religioso, el cariño, la estima. Ajá. Y eso, por supuesto, es algo que lleva a algunos hacia la estima, hacia el cariño, hacia qué gran aportación hizo este caballero, y a otros a la reacción radicalmente opuesta, pero en el mismo sentido. Ajá. Lo voy a decir con otras palabras. Así como su servidor puede haber leído ya para YouTube toda la obra de Sigmund Freud y decir, buen trabajo, muy buen trabajo, excelente. Hay gente que nada más ve los libros, ve el apellido Freud y no sé qué dijo, pero asco, 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 asco. Y ahí se inventan cualquier pretexto. Por judío, por cocainómano, por, porque sí, porque es hombre, porque muchas cosas. Ajá. Y esto ya en un ámbito científico, podríamos decir, es que la ciencia debería estar libre de prejuicios raciales, étnicos, religiosos, pero no es cierto. La ciencia como actividad humana, la misma vida de Freud nos da testimonio de ello, es un campo sesgado, es una actividad que busca ser influida por determinados individuos con determinados intereses. Ajá. Razón por la cual también cuando el doctor Freud nombra a su disciplina como ciencia, dicen, no, 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 porque sus cosas, que no sé qué hizo, pero algo hizo, no se pueden probar en ratas. Como si toda la ciencia tenga que probar, tenga que pasar por un experimento hacia un animal ciertamente inferior al ser humano, evolutivamente, socialmente. ¿Qué más? Es que ese argumento que ahorita, digamos, sostiene la psicología cognitivo-conductual en contra del psicoanálisis, se puede hacer a un lado. ¿Por qué? Porque simplemente no somos ratas. No tenemos los mismos mecanismos de adaptación, los mismos mecanismos de convivencia, de supervivencia. No puede ser así, pero esto ya viene más bien de mi formación como psicólogo. Ajá. Ahorita creo que podemos avanzar en cuanto a la lectura de Michel Onfray. Nos habíamos quedado después de que Onfray ahora acusa a Freud de probar cocaína, de recomendarla a un amigo, cosa que se ha hecho muchas veces. El mismo Freud se culpaba por eso, lo sabemos. Aquellos que hemos leído siquiera un poquito de la interpretación de los sueños, sabemos que Freud guardaba culpa por ese evento. Los mismos biógrafos lo dan cuenta, pero de alguna manera, Freud persiste en su necesidad de burlarse de Freud, de atacar a Freud. Ajá. Ese es el punto, queridas, queridos. Así como hay gente que podemos amar, ya sea a Freud, a nuestros propios padres, a nuestros hermanos, va a haber gente que nos odie y odie lo que amamos simplemente porque sí. Ajá. Porque quieren. Es la naturaleza humana. Pero eso, digamos, al contrario de afectar lo que el mismo Freud trata de ridiculizar como la leyenda de Freud, lo refuerza.
En este caso, aplica el dicho publicitario, no hay mala publicidad. Ajá. Pero, dicho lo anterior, retomamos justamente después de que se habla de la electroterapia que en algún momento practicó Freud, eh, terapia eléctrica, es decir, no choques, no electrochoques, sino cierta estimulación con el afán de recuperar por los pacientes histéricos que sufrían de anestesias o contracciones de músculos, estimular diversos músculos del cuerpo. Se habla también de la, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, Cura por sonda o psicóforo. Ahorita estoy en la posición 3275. Realmente no entiendo mucho Amazon Kindle. Pasamos así de una página a otra, literalmente en página, y luego ya estoy en la posición 3400, no sé. Pero después de esta revisión que hace Michel Onfray, permítame un segundo, es verdad. Quería regresar a la presentación, vida y obra de Sigmund Freud. Y ahora sí, dice Onfray, según la leyenda dorada del psicoanálisis, burla, la electroterapia deja lugar a la hipnosis. Tras comprobar el fuerte poder curativo de la sugestión en la terapia galvánica. Galvánica quiere decir eléctrica. Pero, digamos, tomemos la burla de Michel Onfray para señalar cómo aún en la actividad científica, y esto no necesariamente de los científicos, algunos sí, otros no, la gente quiere a los autores. La gente quiere y estima los conocimientos. Ajá. Y es curioso cómo construimos mitos. En general, la humanidad. Podemos hablar un poquito, que les voy a dejar en la descripción. eh, Tengo que mencionarlo. Moisés y la religión monoteísta, pero no era ese, era Tótem y Tabú. Les dejo estos dos en la descripción. Eh, Tratan los dos acerca de estos dos textos de Sigmund Freud, la construcción de los mitos. Ajá. Pero en cuanto a la ciencia que busca separarse de la construcción de los mitos para alcanzar la objetividad, alcanzar algo concreto. Podemos decir, efectivamente lo logra. Acabamos de usar ChatGPT, que viene de una amplia trayectoria, digámoslo así, de ciencias matemáticas. Ajá. Esto lo puedo decir por mis estudios en ciencia de datos, que es un poquito nada más de historia de la ingeniería, historia de la computación. Pero eh, no por esto quiere decir que cuando los científicos tengan o tienen un avance efectivo, una tecnología concluyente, los mitos cesan, ¿no? A partir de lo concreto, el ser humano construye mitos. ¿Por qué? Podemos dar muchas respuestas, queridas y queridos. Lo importante es seguir haciéndonos preguntas. ¿Por qué? A pesar de que Freud contribuyó con algo valioso a la humanidad, se le sigue señalando y diciendo cocainómano. Como si, por ejemplo, supongamos que en 10 años la Coca-Cola ahora sea una sustancia ilegal, no por eso deja de ser producida, pero en algún momento que nosotros tomamos Coca-Cola, ahora se nos dice Coca-Colainómanos, ¿no? La legalidad, la moral, se asientan justamente en los mitos. Ajá. Mito quiere decir, no es que yo crea, de creer, sino de que yo creo de crear. Ajá. Es decir, a partir de mi voluntad,
Voy a depositar en ciertos individuos, en ciertas imágenes, en ciertas palabras, como una carga negativa. Los representantes de lo malo. Ujú. Que estamos viendo en pantalla Oscar Pfister, un pastor protestante que fue discípulo cercano de Sigmund Freud. Pastor protestante es básicamente como un sacerdote, pero un sacerdote cristiano. Ajá. Y que justamente fue expulsado de su, no congregación, de su círculo de pastores por, entre comillas, comulgar con Freud. A pesar de que Freud no atenta, digámoslo así, en contra de ninguna profesión, pero sí se mete a estudiar la naturaleza humana reflejada en la misma religión. Tomamos de ahí, retomamos el texto de Onfray con sus palabras, según la leyenda. ¿Leyenda por quién? Por todos y por nadie. Ese es justamente parte de la naturaleza humana. Ajá. Se trata de que aún siendo estudiados, aún siendo entendidos, nosotros mismos, queridas y queridos, podemos construir mitos. De ahí la importancia de la verificación. Que por cierto, hablando de verificación, y antes de continuar con un Freud, mi investigación no termina ahí sobre la cocaína y Freud. Me puse a investigar y encontré, a ver, este archivo, se los voy a mostrar. Cartas de Freud a Wilhelm Fliess, que Freud le dice, la cita de Freud es nada más, necesito mucha cocaína. Como si Wilhelm Fliess, otro médico, le fuera a mandar a Freud su dosis de coca. Ah, es que Fliess era su dealer. Y no, esperen, esperen tantito. Por supuesto, eran dos amigos, dos doctores, que compartían cartas, se querían mucho el uno al otro. Freud lo llama a mi querido Wilhelm. Ahorita lo vamos a ver, que de hecho ese es el punto de esta indagatoria. Miren, ahorita les voy a mostrar directamente el contenido del archivo, pero quería ver página 65. ¿Sí es la página? Ahí están viendo mis algunas observaciones. Mira, tu Sigmund. Pero es carta, carta 65. Viena, 12 de junio 1895. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? Lamento no haber guardado la... Ah, miren, va por número y avanza rápido. 65. Aquí está. ¿Me pasé? ¿Es la misma? A ver, 65. Es correcto. Ahí está la carta. Carta 65. Viena, 12 de junio 1895. Dice Freud, mi caro Wilhelm, o mi caro Wilhelm. Yo preferiría pronunciar la W como V. Entre otras cosas, te aprecio también a causa de tu bondad. Al principio estuve por creer que habías roto el trato conmigo a causa de mis manifestaciones sobre el mecanismo de las afecciones nasales a distancia. No sabemos realmente, yo no creo entrever el significado de esto y no lo encontraba improbable. Tenían ciertas hipótesis, Sigmund Freud y Wilhelm Fliess, perdón. Eh, Afecciones, podríamos decir como alteraciones. A distancia realmente no lo entiendo.
Y ahora me sorprendes, dice Freud, con una discusión que toma en serio aquellas fantasías. Pero miren, era una discusión científica, creativa. En México tenemos esta palabra para decir simpática, cotorro. Ajá. Es cotorro, es decir, está chistoso. Ajá. Están bromeando como un par de científicos. Ujú. Pero, fíjense la extensión de la carta. Página 133. Ay, hasta acá. Tu Sigmund. Ajá. Vamos a continuar. En recompensa, te he de llamar la atención sobre algo más asible, más comprobable, digámoslo así. He visto y tratado aquí a la señora de un doctor R o doctor Re, ajá, afectada de un espasmo facial unilateral. Espasmo, una contracción, digamos, algo, un dolor incluso en la cara. Y por obra del simplote del doctor Hayek, he obtenido casi la demostración de que el tic se podía desencadenar y suprimir desde algún lugar preciso de la mucosa nasal, desde la entrada de la cavidad de Highmore. Cosas de médicos. Tú, sin duda, habrías curado a la señora. Quizá consiga enviarte a esta inteligente y agradable enferma. Enviaban pacientes. Ajá. El esposo te conoce por el pianista Rosenthal. Nota número uno, la voy a omitir, la están viendo en pantalla. Ajá. Voy a hacer un poquito más grande la letra. Un poquitín. Ahí está. Sin duda, tú recuerdas tu propia conjetura sobre la particular dignidad de los lugares de entrada de las cavidades nasales. La señora es un caso de cefaleas, dolores de cabeza, muy intensas, pasadas, intensas pasadas, no entiendo eso. Sufre desde siempre los trastornos menstruales más agudos, médicos. La madre tiene tics faciales difusos, que me inclinaría a derivar de estados de estimulación por proliferación adenoide, cosas más de médicos. Ajá. En lo demás, no he tenido ningún buen resultado en mis intentos de enviarte gente a Berlín. Anne, no sabemos quién es Anne, a quien por cierto habría movido a hacerlo, está tan exenta, tan libre, tan curada de dolores de cabezas o cefaleas, que no ofrece ningún motivo. Por lo demás, me ha confesado que su cefalea era neurasténica, es decir, causada, digámoslo así, por ansiedad, dolores de cabeza que vienen por miedo, ansiedad, cuestiones emocionales. Ajá. Soy en efecto una especie de Midas, dice Freud. Es cierto que no un Midas para el oro. Esto quiere decir, me siguen los neuróticos a todos lados. Pero es muy curioso. En algún otro momento de nuestra lectura, investigación sobre el psicoanálisis, Sigmund Freud y la política internacional de salud mental, vimos cómo la neurosis deja de aparecer en los manuales diagnósticos porque los médicos no tienen suficiente evidencia para separar la neurosis de la normalidad. Y aún así, al imponer la política de salud mental, terminan haciendo un cagadero. Pero, dice el texto, tienes razón en conjeturar que estoy lleno de novedades, incluso teóricas. La defensa ha dado un importante paso adelante del que pronto te daré cuenta en un pequeño apunte. Nota número 2. El proyecto de psicología, al parecer. Ah, no, 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 es otro. No lo voy a leer la nota 2. Vamos a continuar, ¿vale? La están viendo en pantalla. Sí, la están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Pero también la construcción psicológica amaga lograrse. Es decir, mi teoría psicológica la encuentro coherente. Ajá. Lo que será para mí una alegría enorme. Naturalmente, todavía no tengo nada seguro para decir.
Hacer ahora una comunicación sobre ella equivaldría a mandar al baile el feto de 6 meses de una niña. Es decir, es una comparación. He avanzado en mi teoría, pero no estoy satisfecho con ella. Necesita madurar. Ajá. Dice el texto. Temas de conversación no nos han de faltar. Vuestras batallas, se dice en el Don Carlos, y vuestro Dios, etcétera. Nota número 3. Schiller. Ujú. Ahora, la parte práctica. ¿Cuándo debo llegar? En primer lugar, tienes que abreviarme la estada o en la hospitalidad. Ajá. En segundo lugar, me perdonarás la salud anatómica y buscarás solo un restablecimiento funcional hasta donde puedas separar lo uno de lo otro. En tercer lugar, no quiero que a causa de ello sufra tu descanso de verano. Quizá llegue avanzado septiembre o septiembre, digo, septiembre. Ajá. Escríbeme pronto sobre la cuestión. Otras cosas dependen de ello. Me va, no sé cómo leer eso. Primera, segunda, no, no, debe ser números romanos. Y aquí, fíjense, de toda la carta, Onfred solo dice eso. Necesito mucha cocaína. Punto. Ajá. Todo lo demás, Michel Onfray se lo pasa por el arco del triunfo. No tiene nada de importancia más que eso. ¡Pum! Por eso mi pregunta, ¿por qué? A mi juicio, es un ataque moral a Freud, un ataque, una falacia argumentativa, como vimos, en contra del hombre. Ujú. Ah, pues porque en algún momento Freud dijo que necesitaba mucha cocaína, entonces todo lo que dijo no sirve. Falso, falso, totalmente falso. Dice el texto, también he vuelto a fumar moderadamente desde hace 2 o 3 semanas, después que me resultó evidente la convicción nasal. No entiendo eso de convicción. No he visto que traiga perjuicio alguno. Queridas, queridos, Freud en algún momento de su vida dijo, ah, cocaína, pum. 1884, el mismo Michel Onfray lo señala. Ajá. Eh, hasta 1960, 80 años después, la cocaína se hace ilegal en todo el mundo. Por alguna razón, la legalidad se toma como moral. Ajá. Y eso es algo muy curioso que también yo detallo en mi propio libro. El problema de la moral le puse a un capítulo específico, ajá, en el cual trato de aproximarme a la relación afectiva entre el deber ser o la moral y la ley. Ajá. La ley es un intento social, por eso está tan tardada. La ley como un fenómeno jurídico, la ley como un fenómeno humano, ciertamente. Pero la ley establecida por las sociedades, por los estados, que es la parte organizada de la sociedad, ajá, es muy lenta, sumamente lenta. No así la actividad humana. La actividad humana es millones de veces más rápida que la ley misma. Ajá. Y más cuando la ley no tiene ningún representante, y más cuando los representantes que tiene la ley en una sociedad del mundo, digámoslo,
encuentran mayor facilidad al operar fuera de la ley. Ajá. Esto es un problema de la ley, no este no es un problema de las sociedades. Lo importante aquí, y que yo señalo en mi libro, es que las sociedades viven, las sociedades funcionan aún sin una ley escrita, aún sin instituciones que hagan que esa ley opere. Ajá. Pero, ¿por qué voy de todo esta palabrería sobre ley? Esta palabra, esta frase de Freud. No he visto que traiga perjuicio alguno. Ustedes y yo, queridas y queridos, tomamos decisiones. Tal vez tomemos muy poca agua, tal vez tomemos mucha cerveza, tal vez comamos demasiada grasa, demasiada azúcar, X, Y o Z. Ajá. Pero tenemos un estilo de vida que lo decidimos nosotros. Puede ser que los médicos nos hagan una u otra recomendación. Quedará en nosotros, como seres humanos libres, si la atendemos o no, porque lo que sí es que solo nosotros vivimos nuestra vida. Y, como lo demuestra ahorita la política internacional con el loco de Trump a la cabeza del gobierno del país más poderoso de quizá de la historia, el país, no necesariamente la sociedad. Hay que hablar un poquito acerca de la historia de los estados, pero las consecuencias serán para todos. Nuestra libertad son consecuencias para todos. Es otra ley, digamos, no escrita. Dice el texto, ya para terminar la carta de Freud a Fliess, si tú me lo vuelves a prohibir, tendré que volver a dejar. ¿Qué? El cigarro, no la cocaína. Solo que dudo que puedas hacerlo si se trata de mera intolerancia y no de etiología o origen, digamos, de una enfermedad. Ajá. Lo he tomado porque siempre lo eché de menos después de una abstinencia de 14 meses. ¿Y porque debo tratar bien al mozo psíquico? Esto fue hermoso. El mozo psíquico que de otro modo no me deja trabajar. El mozo psíquico, mi estado de ánimo. ¿Qué tal si un día, raro, a ustedes se les antoja una Coca-Cola? No, 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 no. La Coca-Cola es mala, mala, mala para la salud. Bueno, pero tengo antojo. Y está bien. La última Coca-Cola que tomé fue hace meses. Pup. El mozo psíquico. La forma en la cual Freud dice, tengo antojo, lo quiero, me lo doy. Yo me permito algo para mí que me deja trabajar, dice el texto. Es que lo exijo muchísimo, es que le exijo muchísimo a su mozo psíquico, mozo sirviente, es decir, su propia psique, su deseo de trabajar. Cuando, queridas y queridos, hemos hablado, hoy oímos hablar a diestra y siniestra de salud mental, salud mental, salud mental, pero qué tal cuidar nuestros propios deseos como si fueran nuestros hijos? ¿Qué tal cuidar de nuestro propio ánimo, no como un estado de bienestar que nunca hay ninguno registrado en toda la historia de la humanidad? Hablo de un caso de salud mental. No hay un solo caso de salud mental registrado en toda la historia de la humanidad, pero sí hay gente feliz, incluso en su tristeza. Sí hay gente satisfecha, mejor dicho, en su tristeza. Hay gente que prefiere estar triste.
Hay gente que prefiere, creo que me salió la cara, pero hay gente que prefiere llorar a reír. No están locos, simplemente es lo que quieren. Ahora sí, finalizamos. La aflicción es casi siempre sobrehumana. Un cordialísimo saludo de todos, que estamos muy bien. Para ti y tu querida esposa, tu Sigmund. Digo, eso es amor, queridas y queridos. De un doctor, de un colega a otro. Ajá. Pero, por alguna razón, lo que Michel Onfray nos quiere decir, necesito mucha cocaína. Ya, es todo. Todo lo demás no importa. Y vuelve a burlarse, según la leyenda dorada del psicoanálisis, bla, 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 bla. Ajá. Repito, porque fue una defensa, digamos, no sé si necesaria, realmente no lo sé. No me importa si Freud o el psicoanálisis necesitaban estas palabras, yo las necesitaba. Igual que estos videos, yo los necesito. No me importa realmente si hay dos o tres vistas. Si lo ven, qué bien. Si no, ni modo, se lo pierden. Repito, ay, ¿dónde me quedé? Aquí está. Según la leyenda dorada del psicoanálisis, la electroterapia deja lugar a la hipnosis, tras comprobar el fuerte poder curativo de la sugestión en la terapia galvánica. Freud se encamina con paso seguro hacia su descubrimiento. Así, la hipnosis forma parte del momento necesario en ese movimiento presuntamente científico del descubrimiento de una nueva disciplina. Que por cierto, hablando de los vacíos de Michel Onfray, porque tiene muchísimos vacíos en su texto, estamos a una tercera parte del libro y no nos ha dicho qué es el psicoanálisis, no nos ha dicho qué es la filosofía, y él es filósofo, y no nos ha dicho qué es la ciencia. Todo para él ya está ahí, porque está, ajá, porque hay palabras. Ajá. Entonces, presunta ciencia del psicoanálisis. Esa hipnosis, como sabemos, está pues representada por Jean-Martin Charcot y luego por Joseph Breuer o Breuer. Ajá. Los historiadores de la medicina destacan la existencia de enfermedades que brillan durante un tiempo y después desaparecen. Es cierto, algunas son francamente erradicadas por un medicamento, una sustancia, pero la histeria, por ejemplo, desapareció con la nosología, es decir, cuando ya no están en los manuales diagnósticos, ya no hay histeria, pero sigue habiendo histeria. Simplemente los médicos no pueden tratarla. Razón por la cual dejan campo abierto a los cultos, a los grupos de autoayuda, donde muchas veces tienen tendencias cultistas, separatistas, sectarias. Ajá. Pero hicieron bien, ¿verdad? En dejar afuera la nosología histérica, el cuadro clínico histérico. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Dice el texto. Por cierto, pero la histeria, por ejemplo, desapareció de la nosología contemporánea sin que la medicina encontrara una manera indudable, un remedio o una profilaxis adecuados. Aquí algo, queridas, queridos. eh, el remedio se tiene, pero no se quiere aceptar. Por un momento me puse a preguntarme, pero ¿y qué tal si las sustancias legales e ilegales alivien la histeria? Alivio, no cura. Ajá. Alivio, es decir, estoy más tranquilo. Ejemplos tenemos en todos lados, en todos lados. Ajá. Simplemente, eh, después de una semana pesada de trabajo, vámonos al bar por una cerveza. Estoy muy tenso. Ah, ajá. Cerveza. Que no sabemos si 10 años o en... No, no, no creo que la cerveza vaya a ser prohibida, pero el mundo es raro. Solo les puedo decir eso. Pero, por un lado, pensé, sustancias ilegales podrían ser un alivio.
Pero también la misma psiquiatría podría encubrir sustancias que recetan libremente que en unos años podrían demostrarse que son peligrosas. Entonces, queridas, queridos, hablando de la efectividad de la psiquiatría, tiene razón de ser, pero tiene un gran hueco también en su argumentación social. Básicamente, los medicamentos psiquiátricos para cualquier tipo de dolencia, desde ansiedad hasta psicosis, tienen la garantía casi casi de no ser adictivos. Sin embargo, se tienen que tomar básicamente de por vida. Entonces, no son adictivos, es decir, no generan síndrome de abstinencia. La gente hipotéticamente no debería estar tomando cada vez cantidades más grandes para tener los mismos efectos. Y sin embargo, ese medicamento se tiene que sostener idealmente con una dosis reducida por un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de posiblemente tomar diario una pastilla, media pastilla, un cuarto de pastilla por años, meses tal vez. Ajá. Aquí realmente, y esta es una investigación que les debo, investigar cuáles son los tratamientos, las sustancias, los efectos secundarios también, que eso se habla poco de todos los tratamientos al día de hoy, año 2026, porque estos tratamientos van a ir cambiando con el tiempo. Pero esa es otra cosa. ¿Hay tratamientos que no incluyen medicamentos? Claro que sí, claro que sí. Y ahí es donde yo les pido que investiguen, queridas y queridos. En México, hablando un poquito de la ley, no el grupo de rock, sino la ley como un fenómeno social cambiante. En México, los hospitales psiquiátricos están, digamos, bajo escrutinio. ¿Por qué? Por el amplio historial de violaciones a los derechos humanos que ha existido en el tratamiento a enfermos psiquiátricos. Ajá. Porque también enfermo psiquiátrico y gente que está a veces fingiendo no es fácil de distinguir. Ahí está la tarea de los psiquiatras. Pero, digamos, psiquiatras, psicólogos casi no hay en esos ambientes. Eh, Al menos no como profesionales, no sé, como pacientes. Sería esa una buena investigación para hacer. Pero en cuanto a, eh, ¿cómo decirles? De que haya un tratamiento efectivo, tanto con sustancias como sin sustancias, tiene que, por eso la mención de la ley mexicana, la misma sociedad tiene que adaptarse a, digamos, la existencia de ciertos individuos que desafíen toda lógica de convivencia. Y no hablo de los políticos, queridas y queridos. Perdón, perdón, eso me vino natural. Eh, Hablo de gente que, digámoslo así, no solo no puede comunicarse, sino eh, les cuesta, no les cuesta trabajo, les es imposible reconocer a un otro en sus semejantes. Ajá. Ahorita trato de aproximarme, también según mi experiencia, no tanto, bueno, puede ser a una psicosis, puede ser. Incluso hay psicóticos bastante bien adaptados, ajá, capaces de grandes cosas, pero hablando de psicosis como una, digamos, lo contrario de la empatía. Esto raya también en algunas descripciones de enfermedades mentales, como la psicopatía, la sociopatía, donde ven a las personas como cosas, no como objetos, como cosas. Ajá. Simplemente, cosa. Ajá.
No estamos hablando de una persona, esto es un papel, ¿no? Pero gente que podría, digamos, hacerle daño severo a otro ser humano, como quien rompe un papel. Ujú. Eh, Esa gente no solo existe, sino que también eh, pone en peligro tanto su propia existencia como la existencia y la calidad de vida de la gente a su alrededor. Ajá. Aquí no estamos hablando, al menos no desde mi perspectiva, de una enfermedad como tal, sino de, podríamos decir, ciertas deficiencias en ciertos individuos. Incapacidad no es enfermedad, al menos no para mí. Ajá. Es mi ética, al menos también que me permite aproximarme tanto al psicoanálisis como a la psicología. Eh, pero es ahí también donde radica mucho la posibilidad de una educación y una educación tanto al individuo como a las sociedades. Esa es la intención, digamos, de las reformas en el gobierno mexicano sobre las políticas de salud psiquiátrica. Salud mental es otro rollo, otro problema, queridas y queridos, y es prácticamente un problema donde yo estoy peleando solo. Pero está bien. Así empezó la misma revolución freudiana. ¿A qué me refiero con esto? Soy básicamente el único psicólogo que conozco que defiende que no hay salud mental. La salud mental es una política que nos cuesta a todos de forma severa. Ajá. Y cuando digo que no hay salud mental, quiero decir muchas cosas. Entre una de ellas es que todos tenemos derecho a decidir, a veces por cosas que no necesariamente nos convienen, incluidas sustancias, como incluso el azúcar, no necesariamente cocaína, el azúcar a veces no nos conviene. El azúcar, la grasa, el gluten, y ya sin entrar a consumo de sustancias que, digamos, nos alteran en nuestras habilidades cognitivas, en nuestra capacidad de pensar, de recordar, de ejecutar. Ajá. Eh, todos tenemos derecho a decidir, todos tenemos derecho a opinar sobre nuestra vida, lo cual es lógico. Y por supuesto, el imponer el criterio de la salud mental expone al mismo estado a una incapacidad de decidir lo que es mejor para cada quien y segundo, a una incapacidad para procurar un estado que ellos mismos dicen existe, pero que nunca se ha registrado en toda la historia de la humanidad. Ajá. Ese estado de bienestar que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que por supuesto los estados aceptan. Ujú. Pero, queridas, queridos, no avanzamos prácticamente nada con Michel Onfray. Eh, Estamos como a 5 páginas. Creo que podría acabarlo como en una hora. Entonces, es que, queridas, queridos, no es simplemente leer. Se trata de buscar darle un sentido a la lectura y no necesariamente el que nos quiere dar el autor de Freud, Satanás, Freud malo. Ra, 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 ra. No, queridas, queridos. Eh, el empeño científico se ve atravesado por la autoridad. Yo mismo he desarrollado en este video un argumento que ciertamente es defensa a una persona muerta hace tiempo, el doctor Sigmund Freud, pero que Freud muere en 1939. 1939, repito. Al año 2010, un filósofo francés dice, me parece que es buena idea atacar a ese muerto. Sí, buena idea. Vamos a atacarlo. ¿Por qué?
porque él tiene sus razones, una de ellas económicas. Después de todo, yo ya le compré el libro. Pero también, queridas y queridos, eh, Michel Onfray busca hacer una defensa. ¿Realmente a qué? No sé. Creo que a su propio punto de vista. Tiene derecho. Yo tengo el derecho al mío. Pero entre un punto de vista y el otro es donde también puede ocurrir la ciencia. Puede. Puede ocurrir el conflicto, la guerra. Sí, pueden pasar muchas cosas entre dos puntos de vista que pueden venir de papá o mamá, que eso es algo que también, al menos Michel Onfray no se preocupa tanto. Él simplemente dice, fui el único que vio en toda la historia de la humanidad al verdadero Sigmund Freud. Un asco de persona. No lo dice con esas palabras, pero poco a poco, pum, 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 pum. Eh, Freud fue un ser humano. Si hay gente que hace leyenda de él, es parte de nuestra naturaleza afectiva, igual que podemos hacer un santo de Lacan, Melanie Klein, quien ustedes quieran, Einstein, este científico Stephen Hawking, que también estuvo en la isla de Epstein, aunque no creo que cometiendo actos agresivos hacia menores. No, no, no le veo esa posibilidad física, no lo sé. Pero la ciencia es una actividad humana realizada por seres humanos. En eso no se equivoca un Freire, al señalar irónicamente la leyenda dorada del psicoanálisis. Mm, Más bien la leyenda de Freud, que algunos quieren hacerse, porque también es su derecho afectivo, querido Freud. Podemos querer o podemos odiar, o podemos ser indiferentes a lo que podría estar ocurriendo a nuestro alrededor. Ajá. Ahorita, yo creo que sí he estado pensando, ¿qué voy a hacer con este video? Ponerlo como una defensa separada del texto de Onfray. Podemos hacerlo así, pero sí me gustaría, al menos le hizo un párrafo, un párrafo de Michel Onfray, bueno, casi dos párrafos. Voy a acabar este párrafo y dejamos hasta aquí, queridas, queridos, para no extender el texto o el video demasiado tiempo. Está diciendo que ya la histeria no existe porque no está en los manuales diagnósticos y porque sí estuvo, querido Onfray, pero continuamos. El siglo XIX fue la época bendita de la histeria y los histéricos. Pero hoy, año 2010, no el presente, sino el texto de Onfray. Hoy ya nadie utiliza ese concepto, al menos no en Francia, querido, que por lo demás se ha incorporado al vocabulario común. Entonces, ¿lo usan o no lo usan? Común y corriente para designar un poco de todo, de una mujer inquietante por su feminidad a una extravagancia comportamental, pasando por una alteridad chusca. Histriónico, histérico, histriónico. Busquen qué significa. Ya no lo quiero, no quiero salirme del- de la presentación. Histriónico no es lo mismo que histérico. Histriónico o histriónica, alguien con una capacidad de expresión, digamos, más arriba de lo común, pero no quiere decir loco o loca. Simplemente podemos incluso decir exagerado. Ajá. Está bien, es su forma de hablar, su forma de ser. Dice el texto, para explicar la desaparición de la palabra, algunos historiadores de la medicina proponen la idea de que la cosa encuentra una definición mejor. Muchos histéricos que hicieron las delicias de las teatralizaciones de la Salpêtrière serían hoy claramente etiquetados con patologías que resultaron visibles e identificables gracias a la existencia de un material de investigación perfeccionado y capaz de emitir un diagnóstico preciso. Así dice Onfray, pero podemos ponerlo en duda.
En este caso, epilepsias neuronales. Ah, ahora resulta que la capacidad de expresión elevada es una epilepsia. No soy yo quien lo dice, son psiquiatras que seguramente asesoraron a Michel Onfray. Lesiones microscópicas del encéfalo, del cerebro. Ajá. Afecciones de la materia nerviosa. Y esas lecturas científicas invalidarían las lecturas mágicas. Claro, porque la ciencia es de ahorita, ¿verdad? Y en aquellos tiempos la histeria era un concepto precientífico. Eso es falso, queridas, queridos. Esto ya también tengo yo derecho a mi propio sarcasmo, a mi propia ironía. Eh, Permítame un segundo. Ok, ok. A ver. Me pasé ya del párrafo que quería leer, pero esto me interesó. El gran teatro histérico necesita espectadores, como lo atestigua la presencia de fotógrafos dedicados a fijar para la eternidad una sesión de Charcot y tomar el retrato de las convulsivas o inmortalizar con sales de plata los cuerpos catalépticos o catatónicos y y la de la gente del mundo del momento, la figura del maestro como como Atanor, no sé qué sea eso, de esas pulsiones plásticas. En él vemos también a un pintor, André Brulette, realizar una obra destinada a la celebridad. Una clase de medicina con el doctor Charcot en la Salpêtrière, creo que la tengo en ¿cómo se llama? La, la diapositiva donde sale Charcot. 1887. La pintura se ha convertido en un icono de ese acontecimiento de en la historia de la psiquiatría. Entre el 13 de octubre de 1885 y el 28 de febrero de 1886, Freud fue, pues, uno de esos espectadores fascinados por el teatro de los histéricos en el cual el profesor Charcot ofició de 1862 a 1893, es decir, más de 30 años, como un semidios que decidía la voluntad de los pacientes por gestos, encantamientos, un verbo, una escenografía de su propio cuerpo que magnetizaba a la asamblea. En una carta, bueno, antes de continuar, queridas, queridos, eh, pregunta seria. No estoy burlándome de ninguna de estas dos facciones, de ninguna de de estos dos fenómenos sociales. ¿Cuál es la relación de la ciencia con la magia? Mm, Tótem y tabú. A veces Tótem y tabú parece un manual de magia. Ustedes, queridas, queridos, desde su posición como estudiantes de psicología, que la gran mayoría de mis suscriptores lo son, aunque no sean estudiantes de psicología, en su propia concepción del mundo, con su propia moral, con sus propios límites del conocimiento, los de ustedes, ¿agarrarían un manual de magia? ¿Lo leerían? ¿Lo practicarían? ¿Y qué tal? Nos aproximamos un poquito a la historia de la religión. Un poquito. ¿Qué tal? Sí, para curar la histeria sea necesario un exorcismo u otro ritual de introducción de la enferma o el enfermo de histeria al lazo social. ¿Qué tal si esas personas que hoy denominamos psicóticos en otro momento fueron los chamanes? Y aquí no estoy atacando a los chamanes. Conozco a muchos y son respetables. Su trabajo es hermoso. Su trabajo es útil. Y por eso la sociedad lo reconoce, al menos en México, más de lo que a muchos psiquiatras. Eso no es un atraso cultural, queridas, queridos. Eso es la cultura en sí, nuestra identidad, nuestro pasado.
no una imposición de la OMS. ¿Esto es malas noticias para los psiquiatras? Bueno, si quieren ser solo psiquiatras, sin ser seres humanos, entonces sí. Pero, queridas, queridos, aun si ustedes son psiquiatras, la respuesta está en la cultura. No se trata de decir medicamentos psiquiátricos para todos, ni tampoco cancelar la posibilidad de tomar medicamentos psiquiátricos, pero no cancelar la libertad de los seres humanos, porque eso es imposible. Por mucho que los médicos, que ya casi llegamos a la, la diapositiva de Charcot, por mucho que los médicos quieran nuestro bien, nuestra salud, salud no es necesariamente ese estado de bienestar que nosotros deberíamos tener según la Organización Mundial de la Salud. Hay veces que la salud va muy separada de ese estado de bienestar. Hay veces que ese estado de bienestar se origina y se sostiene con cierta tensión orgánica, que sí se manifiesta en algunas enfermedades, pero preferimos sostener esas enfermedades a dejar de ser nosotros mismos, a dejar de amar a nuestros padres. Esa es la pintura. Un segundito. Oh, ¿lo puedo pausar? No. Oh, atrasito. Aquí vamos a detener por hoy, queridas, queridos. Una clase de medicina con el doctor Charcot en la Salpêtrière por André Brulé. Lo voy a latinizar el nombre, me parece que francés. André, como Andrés, pero sin S. Lo voy a latinizar, pronunciar como si fuera un nombre latino. Broyet. Broui, O-U-I, Brouye, Broyet, doble L, L-L-E-T. Ajá. Pero, queridas, queridos, esta es la realidad. Y esta es la frase que guardó Freud de Charcot toda su vida. La teoría está muy bonita, está bien, pero eso no impide que las cosas sean como son. Y, nos guste o no, científicos, hay magia. Y, ¿por qué no? Invitación básicamente a la letra de Sigmund Freud. En la magia están nuestros abuelos, nuestra herencia. Queremos nosotros atacar a la magia, nos estamos atacando a nosotros mismos. Pero, si ustedes, queridas, queridos, quieren hacer oídos sordos a esta recomendación de que no separemos a la cultura misma, hagan lo que ustedes quieran, gusten y manden, queridas y queridos. Por eso son libres. Vamos a finalizar por el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes para Freud, una vida de nuestro tiempo. He estado haciendo muchas cosas, la verdad. Quiero apurarme ahorita en un proyecto personal que yo tengo para vivir, pero ya tengo mi espacio otra vez, tengo mi computadora, cosa que no tenía hace unas semanas. eh, Ni el espacio ni la computadora. Pero este canal sigue y por supuesto mientras haya vida y haya deseo, aquí seguiremos, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye.